Gracia y paz a sus corazones, hermanos en el Señor. Una bendición para nosotros como Lumen El Salvador poder presentarles su programa La Tierra de la Esperanza. Cada semana el Señor nos invita a crecer en la fe, nos invita a caminar paso a paso en esa vida cristiana, acercándonos precisamente a su presencia, una presencia que es misericordia, que es amor y también una presencia que es gracia para cada uno de nosotros. Gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerde, somos Lumen El Salvador y esto es Tierra de la Esperanza. ¿Quieres que tus sentimientos sean diferentes? Ven a nuestro desayuno católico este 31 de agosto a las 7 de la mañana en el Club Árabe Salvadoreño. Alabaremos a Dios junto al Ministerio Trigo y escucharemos la prédica Dame un nuevo corazón, Señor, a cargo del Padre César Sánchez. Valor de los alimentos, $10. Tarjetas a la venta en librerías católicas o pídelas llamando al 2260-1583. Habrá atención especial a personas no videntes e intérprete de lenguaje de señas. Búscanos en redes sociales como Lumen El Salvador. El Papa Francisco nos ha invitado a introducirnos en este mar de amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Una misericordia que no es etérea, una misericordia que es palpable, es decir, la podemos tocar, la podemos vivir y sobre todas las cosas experimentar. Esta misericordia la dividimos en lo que llamamos obras espirituales y obras corporales de misericordia. A continuación, el Padre César Sánchez desarrollará el tema de las obras de misericordia corporales, es decir, aquella misericordia de Dios que podemos mostrar con quienes más lo necesitan en su cuerpo, en la parte física, en sus necesidades. Sin lugar a dudas, confiamos que será un tema de mucha iluminación, de mucho provecho espiritual para poder hacer vida y hacer experiencia esa fe y esa misericordia en Cristo Jesús. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, misericordioso, esté con cada uno de ustedes. Aquí en esta tierra tan especial, la tierra de la esperanza, ahora vamos a adentrarnos en las obras de misericordia corporales. Para ello vamos a proclamar la palabra de Dios que nos sirva como base, como fuente de nuestra reflexión. En el Evangelio según San Mateo recogemos la narración del juicio final. Nos encontramos en el capítulo 25, versículos del 31 al 46. ¿Qué se nos narra? Lo dice el propio Jesús. Él dice a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber. Era forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. Encarcelado y me fuisteis a ver. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: os aseguro que cuando lo hicisteis con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me disteis de comer,
sediento y no me disteis de beber. Era forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y encarcelado y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará: Os aseguro que cuando no lo hicisteis con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicisteis conmigo. Entonces irán estos últimos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. De esta expresión de Jesús concluimos que vamos a ser juzgados por el amor, en el amor, cómo nos parecimos a Jesucristo. Y de ahí podemos tomar de esta porción de las Escrituras lo que conocemos como las obras de misericordia corporales. Son 7, digámoslas de una vez y luego las reflexionamos poco a poco. La primera, visitar a los enfermos. Segunda, dar de comer al hambriento. Tercera, dar de beber al sediento. Cuarta, dar posada al peregrino. Quinta, vestir al desnudo. Sexta, visitar a los presos. Y séptima, enterrar a los difuntos. Seremos juzgados pues por el amor. Reflexionemos, compartamos cada una de estas 7 obras de misericordia. Tomemos las 2 primeras, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Estas 2 primeras obras de misericordia se complementan y se refieren a la ayuda que debemos procurar en alimento y otros bienes a los más necesitados, a aquellos que no tienen lo indispensable para poder comer cada día. Cuánto es importante que nosotros pongamos atención a las necesidades de los demás. Y este dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento no se limita solamente a esas acciones concretas que escuchamos y que se nos son presentadas. Estas expresiones de obras de misericordia materiales se complementan con las espirituales que ya vimos en el programa anterior. Porque una persona puede tener hambre no solamente de pan, puede tener sed no solamente de agua. Ahora, es importante que nos fijemos que el Señor nos habla de cosas concretas en primer lugar. Recuerdo un ejemplo muy hermoso y al mismo tiempo muy duro de un caso de la vida real, de una persona que me contaba que en el día de la Navidad, no teniendo trabajo, no teniendo qué comer, visita al vecino para desearle feliz Navidad, ¿no? Se acerca y mira que la mesa de aquel hombre está llena de comida, tienen un gran pavo, está todo preparado, y él le dice: vecino, feliz Navidad. Yo no puedo tener pues tanta cosa porque estoy sin trabajo. Sí, le dice el otro: es cierto, usted sin trabajo, pero voy a orar por usted, oye, vamos a pedirle a Dios, tenga fe que todo le va a salir bien. Y lo despidió con la bendición y no le dio ni siquiera un huevo duro de lo que tenía en la mesa. Es importante que compartamos lo que tenemos. Es un pecado mortal que haya pobres en la iglesia. Se recuerdan Hechos 2:42, acudían asiduamente a la fracción del pan, a la reflexión de la palabra, y se repartían y compartían todos los bienes. ¿Cómo somos nosotros con nuestros vecinos? Atrás han quedado muchas épocas en las que el vecino le llevaba una comidita al otro, el otro se la traía. ¿Sabe cómo se alcanza esto? Volviendo a orar con los vecinos y viendo en el otro a un hermano. Porque si mi hermano tiene hambre, tiene sed,
tengo que ayudarle, no se puede morir mi hermano. Si yo veo, dice el Papa Francisco, a un hermano en cada persona, seré capaz de ayudarle, darle de comer y darle de beber en todos los sentidos. La tercera obra de misericordia es dar posada al peregrino, es acoger al que necesita de nuestra hospitalidad. En la antigüedad, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es quizás el caso hoy en día, pero aún así podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad, de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad. El ser personas hospitalarias. Mire, tiene una referencia con el hospital, ¿no? Uno va al hospital para ser curado y uno espera que el doctor, la enfermera lo traten con amabilidad, como sin duda pasa en todos los hospitales, ¿verdad? Cuánto nos quejamos cuando el doctor, la enfermera no nos trata bien. Yo recuerdo todavía hoy una enfermera que me dijo, dése vuelta, y solo sentí aquel pullón, ¿verdad?, de la inyección sin ningún cariño. Qué rico es cuando la enfermera nos va contando una historia y de repente ni sentimos cuando aquella aguja entra en nosotros. Pues así tenemos que acoger al que viene a nuestra casa, pero no la casa física nada más, sino al que viene al encuentro de nuestro templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Jesús dice a Santa Faustina, y lo dice también a través de sus confesores, quien se encuentre contigo tiene que encontrarse con la felicidad. Y toda persona que se encuentre contigo tiene que irse más feliz de cómo venía. Escuche este consejo tan hermoso. Incluso lo dice el Señor, que si la persona logra rozar un borde de tu vestido, aún así se vaya feliz. Ser hospitalario no es solo acoger a aquel que está necesitado, que por ahí tenemos que comenzar, claro. Hay un hermano, una hermana, una persona que necesita un techo, tiene frío. Procurar que pueda tener un lugar donde dormir, donde comer, donde descansar, donde reparar las fuerzas. También tiene que ver con la familia, porque cuando el esposo, los hijos vienen, usted, esposita, tiene que acogerlos de tal manera que se sientan en una casa de Dios. Cuánta esposa acoge con gritos a los esposos. Cuántos hombres llegan a la casa y en lugar de dar paz, transmiten guerra. Nuestro hogar tiene que ser un hogar hospitalario, un hogar de paz, pero también nuestro cuerpo, nuestro ser. Comenzando por una sonrisa hospitalaria. Hay gente que no se nos acerca a nosotros porque nos ve, como dice el Papa, una cara de vinagre. Y ahí vamos caminando y no queremos encontrarnos con nadie y nadie con nosotros. Que nuestro ser, nuestro rostro, nuestro espíritu, nuestra manera de comportarnos, nuestra familia, sea signo de hospitalidad y caridad con los demás. La cuarta obra de misericordia corporal o material es vestir al desnudo. Esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad básica, el vestido. Muchas veces se nos facilita con las recogidas de ropa que se hacen en las parroquias, los mercados de pulgas y otro tipo de actividades. A la hora de entregar nuestra ropa es bueno pensar que podemos dar no de lo que nos sobra, sino de aquello que nos sirve. Pero también podemos dar sobre todo de aquellas cosas que no solo nos son útiles, sino que nos podemos incluso desprender de ellas. En la carta de Santiago se nos anima a ser generosos. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaos,
pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Eso lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículos del 15 al 16. Y esto hace referencia a lo que ya hemos mencionado anteriormente con otras obras de misericordia. Vestir al desnudo. Recordemos que Adán y Eva, cuando pecaron, se sintieron, ¿cómo se sintieron? Desnudos. La desnudez también representa el pecado. Y tener esta obra de misericordia material, en primer lugar, es ayudar al que no tiene un vestido. Debemos pensar en aquellos que no tienen cobijo, que no tienen cómo cubrirse, que no tienen cómo soportar el frío. Y podemos pensar en nuestras cosas que tenemos y en cómo ayudarles. Porque de verdad a veces pasan meses, pasan años, tenemos tanta ropa que no utilizamos y ahí está. Y a veces no somos capaces de desprendernos de lo nuestro. Recuerdo a San Francisco de Asís, que él va, se encuentra a un pordiosero y lo ve con frío, se quita su propia ropa y se la da al pordiosero. Y luego se pone ahí a pedir limosna para experimentar lo que el otro estaba viviendo. Pero también recordemos que el que está en pecado está desnudo y necesita de nuestra ayuda. Usted tiene su jefe, usted tiene un compañero de trabajo que está en pecado, que le trata mal. Recuerde que usted tiene que vestirle y tiene que calentarle con su amor, con su caridad, con su perdón, con su misericordia. También su esposo, su esposa, se pueden sentir desnudos, no físicamente, sino faltos de cariño. El Papa Francisco nos habla de esto, dar el vestido, el abrazo de la ternura al que más lo necesita. Ayudar pues en lo material a aquel que no tiene ese vestido, pero también revestir al otro con nuestra ternura, con un abrazo de amor. La quinta obra de misericordia material o física es visitar al enfermo. Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos especialmente, tanto en el aspecto físico como en hacerles un ratito de compañía, el sostenerlos. Un ejemplo bueno de las Sagradas Escrituras es, como decíamos antes, la parábola del buen samaritano, aquel que curó al herido y al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle. Lo recordamos, lo podemos encontrar de manera precisa en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 30 al 37. ¿Cuántas veces como aquel sacerdote, como aquel levita de esa parábola, pasamos de largo y no nos damos cuenta de la necesidad que tiene el enfermo? Primero, de poder asistirle materialmente. Probablemente no tenga la capacidad de cocinar sus alimentos, la capacidad de atender a sus hijos, tal vez tiene problemas económicos y podemos ayudarle. Ser el buen vecino, un buen cristiano y un honrado ciudadano, decía San Juan Bosco. Yo sé que mi vecino, el que no me habla, al que no le hablo, está en dificultad. Mire qué mejor oportunidad para sanar esa herida y llevar algo al enfermo. Yo lo he visto en mi propia familia cuando algún vecino sabe que estamos enfermos y nos dice: aquí le traigo esta sopita, aquí le traigo estos frijolitos, estos platanitos, hasta más gordito termina uno a veces de tanta atención y tanta ayuda. Pero no está solo en el hecho que me han traído algo y me han venido a ver, sino en ese cariño que se siente. Pero también tenemos que pensar que el enfermo necesita de un sostén espiritual, de una sonrisa y también saber qué decir. Cuando usted vaya a ver a un enfermo, mire, lo dice también Santa Faustina en su diario, no le diga al enfermo: qué mal se ve usted. Ay, no, mire, hoy sí que la veo mal, niña, no. Mire, usted en vez de llegar a ayudarle,
la llega a enterrar, ya la persona dice estoy a punto de morir. Usted dígale frases de ánimo, dígale frases de fortaleza, ya va a ver que va a salir adelante. Muéstrele una sonrisa, léele una parte del Evangelio, haga una pequeña oración. Y tampoco cuando vaya a ver a un enfermo se esté 8 horas, ¿verdad? Porque en lugar de ayudarlo, lo vas a cansar más. Estas son cosas bien concretas. Pero el sentido de esta obra de misericordia es estar pendientes de alguien que necesita de mi ayuda porque está enfermo y yo debo transmitirle la salud física y espiritual sobre todo. También está el enfermo del alma, el que está en pecado, el que está triste, el que está preocupado, el que está enojado, en la familia, en el trabajo, en el estudio. Si yo veo a alguien enfermo espiritualmente, en lugar de agregarle más sufrimiento, de proferirle una llaga más grande, tengo que tratar de sanarle. Veamos cómo hace Jesús, que con sus llagas nos ha sanado. También nosotros ofrezcamos dolores, sufrimientos, atenciones para que los demás se sanen prontamente. La sexta obra de misericordia corporal o material es visitar a los presos, a los encarcelados. Consiste en acercarse a aquellos que están privados de libertad y prestarles no solo ayuda material, sino también una asistencia espiritual que les sirva para mejorar como personas, enmendarse, aprender a desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando terminen el tiempo asignado por la justicia, etc. Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad, los cristianos pagaban para liberar esclavos o se intercambiaban por prisioneros inocentes. Visitar al que está privado de libertad. En primer lugar, de manera física, y en este país se puede hacer. Yo sé que hay muchas dificultades. Visitar a una persona que está en prisión en nuestra nación es realmente una obra de caridad porque lo tienen a uno que revisar y eso a veces es bastante incómodo. Me decía un amigo, recuérdate siempre que ir a visitar a alguien en la cárcel es realmente una obra de amor. Yo tuve la experiencia antes de entrar al seminario para ser sacerdote de trabajar en una congregación, en una conferencia que se dedicaba a visitar a los presos. Viera cómo se alegran cuando usted llega y sobre todo les lleva la palabra de Dios y también entronizándonos, conectándonos con las obras de misericordia anteriores, llevarles alguna cosita que les pueda servir. Pero sobre todo nuestra presencia de ánimo, de decirle tú vas a salir de aquí, tienes que tener fe, de animarlo a orar, cuánto le fortalece. La séptima y última obra de misericordia es enterrar a los difuntos. Cristo no tenía un lugar sobre el cual reposar. Un amigo, José de Arimatea, le cedió su tumba. Pero no solo eso, sino que tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. También participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo, y otras personas como las santas mujeres, San Juan, que estuvieron atentos para darle cristiana sepultura a Jesús. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 42. Enterrar a los muertos parece ser un mandato superfluo, pero no es así. El Señor fue enterrado con dignidad. Recordemos que según nuestra fe, nosotros vamos a resucitar con este mismo cuerpo. Y por eso hoy quiero invitarnos a que cuando alguien fallece, cuando alguien tiene una dificultad, tratemos de estar ahí. Recordemos que cuando hay un dolor en una familia, es el dolor de mi hermano. Tal vez usted lo conoció en la comunidad ayer, pero es su hermano y puede ir. Va a ser una gran obra de misericordia. Estar en la vela, dar un abrazo. A veces no sabemos ni qué decir. Y yo les digo de mi propia experiencia, a veces no digo mayor cosa, pero el abrazo,
La presencia es tan importante. Recuerdo a alguien que perdió a su mamá el día de la Navidad y asistí con él al funeral y no era ni siquiera cristiano católico. Y le abracé en el momento de la sepultura. Y cuando pasaron los días me encontró y me dijo: gracias por todas las palabras que me dijiste y me consolaron. Y yo no le había dicho nada, solo había estado a la par abrazándole. Pidámosle al Señor que también nosotros tengamos una buena muerte. Y eso lo vamos a conseguir siendo misericordiosos con aquellos que llegan a aquel momento, orando por su eterno descanso y dando fortaleza y sostén a la familia, como hicieron los ya mencionados con el cuerpo en el momento de la sepultura de Jesús. Aquella madre que sufría, María, con aquel puñal en el corazón, recibió la fortaleza de Dios, pero también la fortaleza de los demás, recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vivamos pues cada día como si fuese el primero, como si fuese el último, como si fuese el único día, en el amor. Vayamos a amar. Cada misa se nos dice: vayan, los envío, dice el Señor, para transmitir el amor que yo les he dado. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Ese es el resumen de las obras de misericordia. Y este día, vivámoslo con amor, que quien se encuentre con nosotros se vaya más feliz, que quien se encuentre con nosotros se vaya lleno de amor, que quien se encuentre con nosotros se vaya lleno de paz. Que Dios nos regale la gracia de ser misericordiosos como el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo es misericordioso con cada uno. Aprendamos a perdonar como Dios lo hace con nosotros. Y para ello, humildemente en Cristo, les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Qué bendición tan grande poder encontrar en la iglesia el recordar las obras de misericordia corporales. El Padre César Sánchez ha querido compartir con nosotros esta enseñanza que Jesús a través de la iglesia nos ofrece a cada uno de nosotros. Recordemos que la misericordia no es un tema para poder predicar solamente. La misericordia no solamente son conceptos o ideas que debemos recordar de memoria, sino que la misericordia debe ser una experiencia, una vivencia. Como dijo Jesús en aquella parábola del buen samaritano: ve y haz tú lo mismo. Esperamos que haya sido de mucho provecho en el espíritu para usted y que su fe se fortalezca, que su convivencia fraterna pueda verse bendecida a través de esas obras de misericordia corporales. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Recuerde, somos Lumen El Salvador, evangelización a través de los medios de comunicación. Una evangelización que no solamente se realiza en la parte operativa, sino también en la parte espiritual y a través de la oración. Es por esta razón que queremos pedirle sus oraciones para que Lumen, como evangelización a través de los medios de comunicación, pueda tener eficacia, fortaleza, porque sus oraciones sostienen nuestro apostolado. Que el Señor le bendiga hoy y siempre. ¿Quieres que tus sentimientos sean diferentes? Ven a nuestro desayuno católico este 31 de agosto a las 7 de la mañana en el Club Árabe Salvadoreño. Alabaremos a Dios junto al Ministerio Trigo y escucharemos la prédica Dame un nuevo corazón, Señor, a cargo del Padre César Sánchez. Valor de los alimentos, $10. Tarjetas a la venta en librerías católicas o pídelas llamando al 2260-1583. Habrá atención especial a personas no videntes e intérprete de lenguaje de señas. Búscanos en redes sociales como Lumen El Salvador.